El día de la vista de mi divorcio, mi cruel ex marido llegó con su amante, pero no se dio cuenta de que yo ya había. El sonido de los tacones de Camila resonaba con firmeza en el mármol del tribunal, aunque por dentro, su corazón latía con una furia contenida. No era miedo. No era inseguridad. Era la acumulación de cada herida, cada humillación, cada noche en vela preguntándose cómo había permitido que su vida se convirtiera en un escenario de traición y desprecio. Pero hoy, ella no era la misma mujer. Hoy, no estaba allí para suplicar, ni para pedir explicaciones. Estaba allí para demostrar que había renacido de las cenizas. Y cuando levantó la vista, lo vio. Javier, sentado con la confianza de quien cree haber ganado la batalla antes de que empiece la guerra. A su lado, Valeria, la mujer que se convirtió en su sombra, sonriendo con superioridad, como si la victoria estuviera sellada. Camila no se inmutó. Se obligó a sostener la mirada, a no apartar los ojos de la escena que un día la habría destruido. Porque ahora, en lugar de lágrimas, había fuego en su interior. Caminó con la espalda recta, sintiendo cada mirada sobre ella. Sabía lo que susurraban, lo que pensaban. Pobre mujer, tan humillada, como debe doler. Pero se equivocaban. La verdadera jugada aún no se había revelado. Javier inclinó la cabeza hacia Valeria y le susurró algo que la hizo reír con esa burla indolente de quien cree que todo está bajo control. Camila apenas arqueó una ceja. Si ellos supieran lo que estaba por venir, si tuvieran la menor idea de que todo lo que Javier creía seguro estaba a punto de desmoronarse. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. Camila inspiró profundo, sintiendo el peso de aquel momento. La audiencia estaba a punto de comenzar, y con ella, el primer golpe. «Lista», murmuró su abogado, un hombre de mirada calculadora que conocía bien el plan que habían trazado. Camila sonrió de lado. Más que nunca. Y mientras todos se acomodaban en sus asientos, ella deslizó los dedos sobre la bolsa que llevaba consigo, sintiendo la textura de los documentos que cambiarían el rumbo de aquella historia. Papeles que Javier jamás habría imaginado que ella podría obtener. La mujer frágil que un día conoció ya no existía. Javier se acomodó con esa arrogancia innata que siempre lo había caracterizado. Se creía intocable, un hombre que podía manipular el destino a su favor con la misma facilidad con la que se deshacía de aquellos que ya no le servían. Pero Camila lo conocía demasiado bien. Sabía que debajo de esa sonrisa de suficiencia había un hombre que jamás había sido desafiado de verdad. Y eso estaba a punto de cambiar. «Vamos a terminar con esto rápido», dijo él, sin siquiera mirarla, con la seguridad de quien ya ha redactado el final de la historia. Camila alzó la vista y le sostuvo la mirada. «No te preocupes», respondió con una calma letal. «No tomará tanto como imaginas». Valeria cruzó las piernas con desdén, como si aquella audiencia no fuera más que un mero trámite para confirmar su victoria. Camila notó cómo sus uñas impecablemente pintadas tamborileaban contra la mesa, un detalle sutil que revelaba su impaciencia. «Debe ser difícil para ti estar aquí», comentó con una falsa compasión, con esa dulzura envenenada de quien disfruta la humillación ajena. Camila no mordió el anzuelo. La miró fijamente y sonrió con una serenidad que descolocó a Valeria. «Oh, querida», murmuró, inclinándose levemente hacia ella, «no tienes idea de lo fácil que me resulta». El juez dio la señal para comenzar, y el abogado de Javier tomó la palabra. Su discurso era predecible, frío, una letanía ensayada sobre cómo el matrimonio había sido un error, cómo ambas partes debían seguir adelante sin rencores ni complicaciones innecesarias. Camila escuchaba con atención, pero su mente ya estaba en la siguiente jugada. Cada palabra de aquel hombre era una confirmación de que Javier subestimaba su capacidad de pelear. Pero la batalla apenas había comenzado, y ella estaba lista para destrozar cada una de sus certezas. Javier deslizó una carpeta hacia su abogado, confiado, casi aburrido, como si aquello no mereciera más de su atención. Pero entonces, Camila sacó su propio sobre y lo colocó sobre la mesa con un leve golpe seco, captando la mirada del juez. Javier frunció el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó, con la impaciencia de quien no espera sorpresas. Camila entrelazó los dedos y sonrió levemente. «Solo algo que pensé que le interesaría revisar antes de tomar cualquier decisión», dijo con una calma feroz. Y mientras el juez abría el sobre y comenzaba a examinar su contenido, Javier se dio cuenta, por primera vez, de que tal vez, solo tal vez, no tenía todo bajo control. Camila fijó la mirada en el sobre que el juez sostenía, pero su mente la arrastró a un tiempo que preferiría olvidar.
Los recuerdos la golpearon con la fuerza de una ola incontrolable. Su boda con Javier había sido un espectáculo, una puesta en escena perfecta para un cuento de hadas que nunca existió. Ella, vestida de blanco, creyendo en cada promesa, en cada mirada que él le dedicaba. No vio las señales, no escuchó las advertencias veladas que sus amigos murmuraban. Se entregó por completo a un hombre que, desde el principio, solo había jugado con ella. La realidad la golpeó tarde. Al principio, fueron pequeños comentarios, frases que la reducían sin que ella se diera cuenta. No hagas preguntas, déjame encargarme de eso, no necesitas preocuparte por esas cosas. Y ella, enamorada, confió. Hasta que un día despertó y se encontró atrapada en una jaula dorada, con un esposo que ya no la miraba, que ya no la necesitaba. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Fue entonces cuando descubrió la verdad. Valeria. El reflejo de lo que ella ya no era para él. Más joven, más fresca, más dispuesta a jugar el papel que Camila había agotado. Javier nunca se molestó en ocultarlo demasiado. Cuando ella lo confrontó, él ni siquiera negó la traición. Eres demasiado sensible, le dijo, con ese desdén que la hacía sentir diminuta. Estas cosas pasan. Como si su dolor fuera insignificante. Como si su vida, su matrimonio, fueran nada más que una cuestión de conveniencia que podía descartarse sin más. La rabia la devoró en ese momento, pero lo peor no fue la traición, sino la humillación. La forma en que la miraba con lástima, como si ella fuera una pieza rota que ya no servía. Camila cerró los ojos por un instante en la sala del tribunal. No podía permitirse que esos recuerdos la quebraran. No ahora. Volvió a abrirlos con una determinación feroz. No era la misma mujer que un día había implorado respuestas, que había llorado en la oscuridad esperando que Javier mostrara un atisbo de arrepentimiento. Esa Camila quedó enterrada el día que decidió que su venganza no sería gritos ni súplicas, sino un golpe preciso y letal. Él le había enseñado a ser fuerte, pero lo hizo de la peor manera. Javier la observaba desde su asiento, aún confiado, aún convencido de que tenía el control. Valeria a su lado parecía aburrida, como si todo esto fuera una simple formalidad antes de que la vida siguiera su curso. Pobres ilusos. Camila los miró con la seguridad de quien sostiene una bomba sin que los demás lo noten. Porque la verdadera batalla no se libraría con palabras hirientes ni escenas dramáticas. No. Ella había aprendido que el verdadero poder está en el silencio, en la estrategia, en saber cuándo atacar. Señor Javier, la voz del juez lo sacó de su ensimismamiento. Antes de proceder, revisaremos la nueva documentación presentada por la señora Camila. Javier frunció el ceño. Giró la cabeza hacia ella con una mezcla de sorpresa y fastidio. ¿Qué demonios estaba haciendo? No se suponía que esto fuera más que un trámite aburrido. Valeria también se tensó, con un destello de incomodidad en los ojos. Por primera vez, el aire en la sala se sintió pesado. Camila no apartó la mirada. No parpadeó. Y en ese momento, Javier sintió algo extraño, algo que rara vez experimentaba. Los abogados se pusieron de pie, listos para iniciar la sesión. El murmullo en la sala se disipó cuando el juez hizo un gesto con la mano, imponiendo orden. Javier se acomodó en su asiento con la misma arrogancia de siempre, seguro de que en cuestión de minutos todo estaría resuelto a su favor. No había considerado, ni por un segundo, que Camila pudiera ser una amenaza real. Para él, ella seguía siendo esa mujer sumisa que nunca se atrevió a desafiarlo. Pero cuando sus miradas se cruzaron, algo en su estómago se encogió. Había algo en los ojos de Camila que lo inquietó. Camila se levantó con elegancia, deslizando lentamente los documentos sobre la mesa. Cada hoja representaba una pieza del rompecabezas que había construido con meticulosidad. El abogado de Javier extendió la mano, pero el juez fue más rápido. Tomó el sobre con una expresión neutra, y cuando comenzó a revisar su contenido, sus cejas se arquearon levemente. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Valeria, que hasta ese momento había permanecido con una expresión de falsa indiferencia, se inclinó hacia Javier. ¿Qué es esto?, susurró con impaciencia, pero Javier solo negó con la cabeza. No tenía ni idea. El juez carraspeó antes de hablar. Señor Javier,
de acuerdo con los documentos presentados, hay ciertos activos y participaciones empresariales que requieren ser revisados antes de que este divorcio pueda ser formalizado. Su tono era seco, casi mecánico, pero el impacto de sus palabras cayó como una bomba en la sala. Javier se irguió en su asiento, su mandíbula se tensó y una sombra de duda cruzó su rostro. ¿De qué demonios está hablando?, exigió, con una irritación apenas contenida. Camila apoyó las manos sobre la mesa y habló con una calma letal. «Oh, Javier, pensé que lo sabrías», dijo, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Después de todo, pasamos años juntos. ¿No crees que aprendí algo en ese tiempo?». Su voz, suave y enigmática, hizo que Valeria se removiera incómoda en su asiento. Javier entrecerró los ojos. «No juegues conmigo, Camila», advirtió, su tono amenazante. Pero ella no se inmutó. «Jugar», repitió, fingiendo sorpresa. «No, Javier. Esto no es un juego. Es solo justicia». Los murmullos en la sala aumentaron. Algunos de los asistentes, abogados y periodistas que conocían la reputación de Javier, intercambiaban miradas de curiosidad. Nunca antes alguien se había atrevido a desafiarlo de esta manera. Siempre había sido el quien tenía la ventaja, quien dirigía la narrativa. Pero ahora, por primera vez, la historia estaba escapando de su control. El juez continuó leyendo los documentos con atención, pasando página tras página. Javier, cada vez más impaciente, chasqueó la lengua y se inclinó hacia su abogado. «Dime que esto es una broma», masculló entre dientes. Pero el hombre, con el ceño fruncido y una gota de sudor deslizándose por su sien, no respondió de inmediato. Camila los observó en silencio. Años atrás, habría dado cualquier cosa por recibir una explicación, por obtener un mínimo de arrepentimiento. Pero ya no. Ahora, su satisfacción no venía de las palabras, sino de los hechos. Y el hecho era que Javier estaba a punto de descubrir que su imperio, ese que creía inquebrantable, tenía grietas que ella misma se había encargado de expandir. Javier exhaló bruscamente y golpeó la mesa con la palma de la mano. «Basta de tonterías. ¿Qué está pasando aquí?». Su voz resonó con furia contenida. El juez lo miró con severidad antes de responder. «Señor Javier, parece que su esposa ha adquirido una participación mayoritaria en su empresa». El silencio que siguió fue absoluto. La respiración de Javier se volvió errática por un instante. Su mirada se clavó en Camila con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. No podía ser verdad. No había manera de que ella, la mujer que él había descartado como un error del pasado, estuviera sentada allí, mirándolo con esa serenidad helada mientras su mundo comenzaba a tambalearse. Pero el juez no estaba bromeando. Esos documentos eran reales. Camila se acomodó en su asiento con una tranquilidad que solo intensificó la furia de Javier. Sabía que él intentaría mantener la compostura, fingir que nada lo afectaba. Pero lo conocía demasiado bien. En su interior, debía de estar maldiciendo, intentando comprender cómo demonios había ocurrido esto. Y lo mejor de todo era que nunca lo vio venir. Porque mientras él celebraba su nueva vida con Valeria, ella estaba moviendo cada pieza de su venganza con precisión quirúrgica. Meses antes, todo comenzó con una simple observación: Javier confiaba demasiado en su propio poder. Creía que nadie podía desafiarlo, que nadie tenía la inteligencia suficiente para adelantarse a él. Camila usó esa arrogancia a su favor. Se asesoró con los mejores expertos, aprendió a leer cada transacción, cada vacío legal. Y cuando encontró el punto exacto de debilidad en la estructura empresarial de Javier, supo que solo era cuestión de tiempo. ¿Cómo lo hiciste?, Javier finalmente rompió el silencio, su voz baja, cargada de veneno. Camila inclinó levemente la cabeza, como si realmente estuviera considerando si debía o no responder. Luego, esbozó una sonrisa casi divertida. «Aprendí de ti», susurró. «Observé cómo manipulabas, cómo usabas a la gente a tu favor sin que se dieran cuenta. Me aseguré de que cada paso que di fuera calculado, que cada decisión tuviera un propósito. Te subestimé una vez, Javier. No volvería a cometer el mismo error». Valeria cruzó los brazos, pero su postura rígida la delataba. No era ajena al peligro. Y en ese momento, sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. «No tiene sentido», masculló Javier, pasando una mano por su cabello con frustración. «Mi equipo de abogados, mis socios. Esto no debería ser posible». «Ah, pero lo es», intervino el abogado de Camila,
con una sonrisa profesional. Su esposa, bueno, su exesposa, ha estado adquiriendo discretamente participaciones en su empresa a través de distintos canales durante meses. Actualmente, posee más del 50% de las acciones. El rostro de Javier se tornó pálido. Su mandíbula se tensó. Todos los cálculos que había hecho, todas las decisiones que tomó con la certeza de que él siempre tenía el control, ahora se desmoronaban ante sus ojos. Camila disfrutó del momento en silencio. No necesitaba gritar, no necesitaba lanzar acusaciones o llorar. Su venganza era más elegante que eso. Había convertido la traición en su mayor arma, transformado el dolor en estrategia. El juez golpeó la mesa con el mazo para restaurar el orden en la sala. Continuemos, ordenó. Parece que esta audiencia tiene más temas a tratar de los que esperábamos. Y así, mientras Javier intentaba recuperar el aliento, Camila supo que la batalla estaba lejos de terminar. Pero lo mejor de todo era que ahora, por primera vez en años, tenía la ventaja. Javier tamborileó los dedos sobre la mesa con impaciencia. Su mirada oscilaba entre los documentos, el juez y Camila. Todo en su lenguaje corporal gritaba frustración. Se suponía que él era quien tenía el control, el que dictaba las reglas del juego. Pero ahora, por primera vez en su vida, estaba atrapado en una partida donde él no tenía la ventaja. Camila lo sabía. Y disfrutaba cada segundo. Años atrás, cuando descubrió la traición, pensó que jamás se recuperaría. Se sintió rota, desechada como si su valor dependiera de la atención de Javier. Pero hoy, al verlo allí, luchando por procesar la verdad, sintió algo completamente distinto. No era venganza lo que le daba satisfacción, sino el hecho de que, al fin, él estaba experimentando lo que ella sintió. La impotencia, la humillación, la pérdida del poder. Señor Javier, por favor firme aquí para confirmar que ha recibido la documentación, dijo el abogado de Camila, deslizando un formulario frente a él. Javier apenas lo miró. Su mente estaba en otra parte. Sabía que no podía rechazarlo, pero cada fibra de su ser se resistía a aceptar la nueva realidad. Tomó la pluma con dedos rígidos y firmó, dejando el trazo más marcado de lo necesario. Valeria lo observaba con atención. Su expresión ya no tenía la altivez de antes. Camila la vio morderse el labio, inquieta. No era tonta. Entendía lo que esto significaba. Sin la empresa, sin el dinero, sin el poder que Javier ostentaba, ella no tenía un lugar asegurado a su lado. ¿Esto significa que lo pierdo todo?, preguntó Javier, con una voz que trató de mantener firme, pero en la que Camila detectó un matiz de miedo. Su abogado tragó saliva antes de responder. Significa que ya no tienes el control absoluto, Javier. Pero hay formas de manejar la situación. Podemos negociar. No hay nada que negociar, interrumpió Camila con voz serena. Javier la miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres de mí?, espetó. Camila se inclinó levemente hacia él, con la seguridad de quien ya ganó la partida. Nada que no sea mío por derecho. El silencio en la sala se hizo pesado. Javier intentaba descifrar qué más podía estar escondiendo Camila. ¿Acaso esto era solo el comienzo? Porque lo más aterrador para él no era perder dinero. Lo más aterrador era la sensación de que, por primera vez, alguien lo había vencido en su propio juego. Y esa era una herida que nunca cicatrizaría. Javier se reclinó en su asiento con la mandíbula tensa, tratando de encontrar un resquicio de control en una situación que se le escapaba de las manos. No podía aceptar que Camila, la misma mujer a la que él había menospreciado durante años, fuera ahora la dueña de su destino. Pero lo que más lo enfurecía era el hecho de que no entendía cómo había sucedido. Mientras dentro del tribunal el aire se volvía cada vez más denso, afuera, en el mundo real, su imperio comenzaba a tambalearse. Sus socios recibían llamadas urgentes, sus empleados de confianza comenzaban a notar movimientos extraños en la empresa, y en cuestión de minutos, los rumores empezarían a correr como pólvora. Porque la verdad era que Javier ya no era el hombre intocable que creía ser. El teléfono de su abogado vibró sobre la mesa. Un mensaje. Un simple mensaje que provocó un cambio sutil en su expresión. Cuando leyó la pantalla, su rostro perdió color. Javier lo notó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz afilada. El abogado tragó saliva. Tus socios están convocando una reunión de emergencia. Javier frunció el ceño. ¿Por qué demonios harían eso? El abogado lo miró con nerviosismo.
Porque acaban de enterarse de que Camila es la accionista mayoritaria. Un silencio cargado de electricidad recorrió la sala. La burla que antes se dibujaba en el rostro de Valeria se desvaneció de golpe. Sus dedos apretaron con fuerza el brazo de Javier, pero él apenas lo sintió. Su mente estaba en otra parte. Camila observó la escena con una serenidad que casi parecía cruel. Sabía lo que estaba ocurriendo. Había esperado pacientemente este momento. Cada paso que dio la llevó a este punto exacto, donde podía ver con sus propios ojos la caída de un hombre que creía que el mundo giraba a su alrededor. No puede ser, murmuró Javier, más para sí mismo que para los demás. Pero lo era. La primera grieta en su imperio ya se había abierto, y no había nada que pudiera hacer para evitar que se expandiera. Valeria cruzó las piernas con nerviosismo, sus uñas impecablemente pintadas tamborileaban contra la mesa. No podía permitirse mostrar debilidad, pero algo dentro de ella le gritaba que algo iba terriblemente mal. Camila mantenía una calma inquietante, como si ya supiera cómo terminaría todo. Era imposible. Javier siempre ganaba. Siempre. Dime que puedes arreglar esto, susurró Valeria a Javier, apretando su brazo con fuerza. Él no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, un contraataque, cualquier cosa que pudiera restaurar el orden que Camila había destrozado con su traición silenciosa. Pero la verdad era que no estaba preparado para esto. Jamás había considerado que su exesposa pudiera ser una amenaza real. Claro que puedo, murmuró al fin, pero su tono no tenía la misma seguridad de siempre. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se inclinó hacia él, susurrando con urgencia. No me mientas, Javier. Si tú caes, ¿qué pasará conmigo? Camila observó la interacción con una mezcla de diversión y satisfacción. Sabía que Valeria no estaba preocupada por Javier. No realmente. Estaba preocupada por lo que perdería si él caía. Dinero, estabilidad, estatus. Lo mismo que ella una vez creyó tener asegurado hasta que la realidad la golpeó de la peor manera. Qué conmovedor, comentó Camila con una sonrisa irónica. Pero tal vez deberías estar más preocupada por tu propio futuro, Valeria. La otra mujer la miró con desprecio, pero su expresión ya no tenía la misma seguridad de antes. No sé qué crees haber logrado con esto, pero no me afecta en lo más mínimo, dijo, aunque su voz la traicionó con una leve vacilación. Camila inclinó la cabeza levemente, fingiendo curiosidad. ¿Estás segura? Porque si Javier ya no tiene poder, ¿qué te queda a ti? El rostro de Valeria se tensó. Su espalda se irguió, como si un látigo invisible la hubiera golpeado. Javier la miró de reojo, notando la primera grieta en su fachada de seguridad. Basta de estupideces, gruñó él, más molesto por la reacción de Valeria que por las palabras de Camila. Esto no ha terminado. Camila sonrió con una confianza letal. Oh, Javier, apenas está comenzando. Y con esas palabras, supo que la semilla de la duda ya estaba plantada en la mente de Valeria. Porque si había algo que Camila sabía mejor que nadie, era que las alianzas basadas en el interés se desmoronaban en cuanto el poder cambiaba de manos. Javier sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Su confianza habitual se desmoronaba con cada segundo que pasaba. La audiencia, que había comenzado como un simple trámite, se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente trabajaba a toda velocidad, pero por más que intentara encontrar una salida, cada respuesta conducía a la misma conclusión: estaba atrapado. El abogado de Camila se puso de pie con una calma que lo sacó de quicio. Deslizó un nuevo documento sobre la mesa y miró directamente al juez. Su señoría, antes de continuar, me gustaría presentar evidencia adicional que consideramos relevante para este proceso. Javier se inclinó hacia adelante, su mandíbula apretada. ¿De qué diablos están hablando? El juez no le prestó atención. Tomó el documento y lo leyó en silencio. A medida que sus ojos recorrían las líneas impresas, su expresión se endureció. Finalmente, levantó la mirada y fijó su atención en Javier. Señor Javier, ¿sabía usted que su empresa tiene una nueva accionista mayoritaria? El aire en la sala se volvió denso. ¿Qué? Javier sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Camila cruzó las piernas con tranquilidad, disfrutando del espectáculo. Su voz fue suave, casi melódica. Parece que alguien no estaba prestando atención a los movimientos del mercado. Valeria, sentada a su lado, se puso rígida.
Eso es imposible, murmuró. Pero no lo era. Javier tomó el documento con manos temblorosas y lo repasó con la mirada frenética de un hombre que intenta desesperadamente encontrar un error, una falsificación, cualquier cosa que pudiera invalidar lo que estaba leyendo. Pero los números no mentían. Su firma estaba en las transferencias. Todo era legítimo. Su imperio ya no le pertenecía. Camila disfrutó del silencio. No tenía prisa. Sabía que Javier estaba experimentando en ese momento lo mismo que ella había sentido cuando descubrió su traición, impotencia absoluta. Dime que esto es un malentendido, Valeria susurró, pero su tono tenía una súplica apenas disimulada. Javier no respondió. Porque por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. Javier sostenía el documento con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Le costaba respirar. Su empresa. Su legado. Todo por lo que había trabajado, ahora pertenecía a Camila. Sus ojos volaron hacia ella, buscando desesperadamente una explicación, pero solo encontró esa mirada serena y calculadora que lo desquiciaba. No, esto no es posible, murmuró, pero su voz carecía de la firmeza de antes. Camila inclinó levemente la cabeza, como si analizara su reacción con curiosidad. ¿Por qué no?, preguntó con un tono casi divertido. Si tú pudiste despojarme de todo sin pestañear, ¿por qué asumes que yo no podría hacer lo mismo? Javier sintió una oleada de rabia recorrerle el cuerpo. Esto tenía que ser un truco. Un error en los papeles. Algo. Cualquier cosa menos la realidad que lo estaba golpeando en ese preciso instante. Voy a arreglar esto, gruñó, mirando a su abogado como si esperara que hiciera magia. El hombre tragó saliva y bajó la vista. No hay mucho que hacer, Javier, dijo en voz baja. Ella siguió todos los procedimientos legales. La furia en su pecho se convirtió en un fuego abrasador. Se giró hacia Camila con los dientes apretados. ¿Cómo demonios hiciste esto? Ella apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. Digamos que aprendí a jugar tu juego, y lo perfeccioné. Valeria soltó un leve jadeo, como si hasta ese momento no hubiera comprendido la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su mano aferró la de Javier, buscando desesperadamente seguridad. Dime que esto no significa lo que creo que significa, susurró con voz temblorosa. Pero Javier no respondió. No podía. Porque, por primera vez en su vida, no tenía el control. Camila se reclinó en su asiento con una sonrisa leve. No necesitaba decir más. La guerra había terminado. Y ella había ganado. El silencio en la sala se volvió insoportable, como un vacío pesado que succionaba el aire. Valeria sintió su estómago revolverse, un vértigo extraño que le subía desde el pecho hasta la garganta. Miró a Javier, esperando que él, como siempre, tuviera una respuesta, una salida, un plan brillante para revertir la situación. Pero lo único que vio fue a un hombre petrificado, con los ojos fijos en los documentos, los nudillos blancos de tanto apretar la carpeta entre las manos. Javier, su voz fue apenas un murmullo, un ruego desesperado. Él no la miró. Ni siquiera reaccionó. Sus ojos seguían pegados a los papeles, como si, con solo desearlo, las palabras escritas pudieran cambiar, como si pudiera hacer que todo esto desapareciera. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo dentro de ella, una vocecita aguda que nunca antes había querido escuchar, le decía que todo estaba perdido. Que el hombre en quien había apostado su vida ya no era el mismo. No era el Javier imponente que conocía, el hombre seguro de sí mismo, imparable. No. Este Javier era otra cosa. Un ser humano derrotado. No entiendo, susurró, sintiendo la presión en el pecho aumentar. Si tú pierdes la empresa, ¿qué nos queda? Lo dijo sin pensar, y en cuanto las palabras salieron de su boca, el ambiente cambió. Camila se acomodó en su asiento con una lentitud irritante, como si estuviera disfrutando cada segundo. Su mirada se clavó en Valeria, sin prisa, sin necesidad de levantar la voz. Vaya, vaya, murmuró Camila, inclinando levemente la cabeza. Qué rápido se revela la verdad, ¿no? Valeria sintió la sangre arderle en las mejillas. ¿Qué estás insinuando? No insinuó nada, respondió Camila, encogiéndose de hombros. Lo digo claramente. En menos de 2 minutos, ya has pasado del desprecio a la preocupación y ahora al miedo. Pero no por Javier. No por lo que le pasa a él. Tienes miedo por ti misma. Valeria abrió la boca para responder, pero nada salió.
No te atrevas a hablarme como si supieras lo que pienso, espetó al final, con la voz tensa. Camila esbozó una sonrisa. Oh, Valeria, no es que yo lo suponga. Es que es obvio. Valeria sintió como la rabia le subía por la garganta. Ella no era una mujer débil. No era una oportunista sin cerebro. Pero la forma en que Camila la miraba, como si la tuviera completamente descifrada, la ponía al borde de un ataque de nervios. Basta de estupideces, gruñó Javier de repente, su voz rasposa, llena de furia contenida. Finalmente había salido de su estado de shock. Pero lo hizo de la peor manera. Su rostro estaba desencajado, los ojos brillantes por la frustración. Su mandíbula apretada como si estuviera conteniendo las ganas de romper algo. Valeria lo miró, esperando que le dijera algo, que le asegurara que encontraría la manera de arreglar esto. Pero lo único que recibió fue su desprecio. Cállate, Valeria, soltó Javier entre dientes, con el tono de quien se deshace de algo molesto. El golpe de esas palabras la dejó sin aire. ¿Qué dijiste?, preguntó ella, sintiendo el temblor en su propia voz. Javier no respondió. No la miró. Solo volvió a concentrarse en los papeles, como si ella no estuviera allí. Y fue en ese instante cuando Valeria sintió la primera grieta verdadera en su interior. Siempre había sabido que su relación con Javier no era un cuento de hadas. No era amor. Era una sociedad disfrazada de romance, una estrategia bien calculada donde ambos ganaban. Pero hasta ahora, siempre había pensado que Javier la valoraba, que de alguna forma la consideraba alguien importante en su vida. Pero ahora, en este preciso momento, entendió la verdad. Para él, no era nada. Solo una mujer más que, en el momento en que dejó de serle útil, fue desechada sin pensarlo 2 veces. El orgullo de Valeria se revolvió dentro de ella como una bestia herida. ¿Es lo único que tienes para decirme?, preguntó con voz gélida. Javier levantó la vista por un breve instante. Sus ojos oscuros y fríos la miraron sin emoción alguna. Sí. Valeria sintió un nudo en la garganta. Por un momento, creyó que el mundo a su alrededor se volvía borroso. Camila observó la escena en silencio. No necesitaba intervenir. Porque lo que estaba viendo era el espectáculo más satisfactorio que podría haber imaginado, la implosión de una relación construida sobre el ego y la conveniencia. Sabías exactamente el tipo de hombre que tenías a tu lado, dijo finalmente, con una voz serena. No te sorprendas ahora. Valeria apretó los dientes. No te atrevas a darme lecciones. No necesito hacerlo, Camila sonrió. Porque en este mismo instante, ya estás aprendiendo la más importante de todas. Valeria sintió que el pánico le escalaba por la columna. Su seguridad, su estatus, todo lo que creía tener asegurado se estaba desmoronando frente a sus ojos. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había apostado por el hombre equivocado. El aire en la sala del tribunal se volvió irrespirable. Javier se hundió en su asiento, como si intentara procesar lo imposible. Camila, en cambio, permanecía firme, con una expresión impenetrable. No necesitaba gritar, no necesitaba escándalos. Su victoria estaba sellada en cada palabra impresa en los documentos sobre la mesa. Pero lo que realmente envenenaba a Javier no era la pérdida material. No era la empresa, ni el dinero, ni siquiera el control absoluto que siempre había ejercido sobre su vida y la de los demás. No. Lo que lo estaba destrozando era que la mujer a la que alguna vez subestimó, aquella que creyó débil y manejable, ahora estaba allí, frente a él, más fuerte que nunca. Esto no se quedará así, escupió Javier, su voz llena de rabia contenida. Camila alzó una ceja, pero su expresión seguía siendo la de alguien que contempla a un animal herido y desesperado. Oh, Javier, su tono fue casi de lástima. Claro que sí. Javier golpeó la mesa con ambas manos, inclinándose hacia ella. No te atrevas a creer que has ganado. El juez golpeó su mazo contra la mesa, devolviendo la atención a la audiencia. Señor Javier, controle su comportamiento o tendré que sancionarlo. Pero a Javier ya no le importaban las reglas. Ya no le importaba nada más que la humillación ardiendo en su pecho. Miró a Camila con ojos inyectados de odio. ¿Qué quieres de mí?, gruñó entre dientes. Dinero. Revancha. ¿Qué es lo que realmente buscas? Camila se inclinó levemente hacia él, y cuando habló, su voz fue baja, firme y letal. Nada de eso, susurró. Lo único que quiero es verte exactamente como estás ahora.
Javier se quedó helado. ¿Qué? Derrotado. Su respuesta fue un golpe directo a su orgullo. Porque no había manera de negarlo. Javier estaba vencido, arrinconado, sin escapatoria. Por primera vez en su vida, no tenía el control. Valeria, a su lado, ya ni siquiera lo tocaba. Su cuerpo estaba rígido, como si estuviera calculando cuánto tiempo más debía quedarse antes de desaparecer de su vida. No tienes idea de lo que has hecho, masculló Javier, sin poder aceptar su realidad. Camila sonrió con serenidad. Oh, Javier, tengo una idea clarísima. El juez carraspeó, retomando el control de la sesión. Si no hay más interrupciones, procederemos con la sentencia. Pero Camila ya sabía que la verdadera sentencia había sido dictada hacía rato. Javier estaba acabado. Y lo mejor de todo era que él lo sabía. El peso de la derrota cayó sobre Javier como un muro que se desploma sin previo aviso. Su respiración se volvió errática, su mente giraba sin control, buscando una salida, una forma de revertir lo inevitable. Pero no había nada. Ninguna estrategia, ningún abogado brillante, ningún truco sucio que pudiera salvarlo. Su mundo se desmoronaba, y él estaba obligado a presenciarlo. El juez hablaba, pero sus palabras se volvían un eco lejano en su cabeza. Párrafos fríos, cláusulas legales, términos financieros. Todo sonaba hueco. Cada frase dictada no solo sellaba su divorcio, sino también su ruina. Javier miró alrededor, buscando un ancla a la realidad. Los abogados de ambas partes estaban serios, impasibles. Un par de ellos intercambiaban miradas discretas, como si disfrutaran del espectáculo. Algunos asistentes, periodistas y empresarios que habían seguido su trayectoria desde sus primeros éxitos, lo miraban con morbo contenido, con ese brillo en los ojos de quien presencia la caída de un gigante. Pero no era la opinión de los demás lo que lo destrozaba. Era ella. Camila. Estaba sentada con la espalda recta, serena, con una expresión de absoluta compostura. No sonreía, no se burlaba, no tenía la necesidad de hacerlo. Su simple presencia era suficiente para dejarlo en evidencia. Ya no era la mujer frágil que solía ser. No había rastros de súplica en su mirada, ni un solo indicio de que alguna vez lo necesitó. Y ese era el golpe más brutal de todos. Porque Javier había creído que ella nunca se iría del todo. Que, sin importar lo que pasara, siempre habría algo en ella que lo recordaría con nostalgia. Que, aunque la abandonó y la reemplazó sin remordimientos, seguiría siendo un fantasma en su mente, una sombra que él podría convocar cuando quisiera. Pero la mujer que tenía enfrente no guardaba ningún rastro de él. Era una extraña. Una extraña poderosa, calculadora, con un temple que lo hacía sentir insignificante. Y, de repente, lo entendió todo. Camila nunca fue débil. Él la hizo fuerte. Cada humillación, cada traición, cada vez que la hizo sentir pequeña, la convirtió en esto. En la mujer que ahora, sin levantar la voz, sin siquiera moverse, lo había reducido a nada. Esto es un error, susurró, más para sí mismo que para los demás. Pero no lo era. Los números eran reales. Las firmas eran reales. La transferencia de poder era real. Su empresa, la misma que construyó con sangre y sudor, la misma que consideraba su mayor legado, ya no le pertenecía. Nunca pensó que llegaría el día en que no fuera Javier, el empresario imparable, el hombre que tenía el control de todo. Pero aquí estaba, sentado en una sala fría, escuchando cómo dictaban el fin de su historia. Del otro lado de la sala, Valeria se removió inquieta. Al principio, había mantenido la compostura, convencida de que Javier tenía una carta bajo la manga. Que todo esto era un simple tropiezo, una complicación momentánea. Pero ahora, podía ver la verdad con claridad. Javier no tenía salida. Y si él caía, ella caería con él. Lo miró con desesperación, buscando respuestas en sus ojos. Pero lo único que encontró fue vacío. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que la había seducido con promesas de riqueza y estabilidad. No era el hombre que caminaba con la arrogancia de quien cree tener el mundo a sus pies. Era solo un hombre común. Un hombre derrotado. Un hombre que ya no tenía nada que ofrecer. Y Valeria lo supo en ese momento. No se quedaría. Porque, al final del día, ella no era Camila. No estaba dispuesta a reconstruirse desde la nada. No sabía ser fuerte. Javier vio cómo la expresión de Valeria cambiaba lentamente.
como su preocupación se transformaba en cálculo. Como el brillo en sus ojos ya no era el de alguien que estaba dispuesta a luchar por él, sino el de alguien que estaba considerando sus opciones. Sintió un nudo en el estómago. ¿Era así como se sentía ser desechado? La pregunta lo atormentó. Porque por más que quisiera negarlo, por más que intentara aferrarse a la rabia, a la negación, ya no quedaba nada que pudiera hacer. Había perdido. Y esta vez, no había marcha atrás. El murmullo en la sala se fue disipando mientras la audiencia llegaba a su desenlace. Pero para Javier, el verdadero final estaba ocurriendo justo frente a sus ojos. Valeria había dejado de mirarlo con preocupación. Ya no le exigía explicaciones, ni siquiera intentaba sostenerle la mano como lo había hecho minutos atrás. Ahora, la frialdad en su rostro era evidente, como si la conexión entre ellos se hubiera desvanecido en un instante. Camila lo sabía. Lo vio en la rigidez de los hombros de Valeria, en la forma en que su mirada se desviaba de Javier, calculando sus opciones. Ese era el instinto de supervivencia hablando. Y Javier estaba a punto de probar el sabor de la misma traición que había infligido. «Necesito aire», murmuró Valeria, poniéndose de pie abruptamente. Javier giró la cabeza bruscamente hacia ella. «¿A dónde vas?» Ella ni siquiera lo miró cuando respondió. «Esto ya no tiene sentido». Javier sintió su estómago retorcerse. «¿No tiene sentido? ¿Me estás jodiendo?» Su voz salió entrecortada, incrédula. Valeria ajustó su abrigo con elegancia, fingiendo calma, pero la tensión en sus gestos la delataba. «Te dije que no me gustan los fracasos», Javier susurró. «Y tú acabas de convertirte en uno». Camila observó la escena con una mezcla de satisfacción y lástima. Era casi poético. Javier, el hombre que siempre creyó que podía desechar a las personas cuando ya no le servían, estaba experimentando lo mismo en carne propia. «No te atrevas a darme la espalda», gruñó Javier, poniéndose de pie de golpe. Por primera vez, Valeria se detuvo y lo miró fijamente. Pero lo que Javier vio en sus ojos no fue amor, ni culpa, ni remordimiento. Fue vacío. «Tú lo hiciste primero», dijo simplemente. Y con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. El sonido de sus tacones resonó en la sala hasta que desapareció tras la puerta. Javier sintió un hueco en el pecho, pero no era tristeza. Era furia. Era humillación. Camila lo contempló en silencio. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Porque en ese momento, Javier lo entendió. Perder la empresa fue un golpe. Pero perder el poder sobre las personas, eso era lo que realmente lo destruía. Y ahora estaba completamente solo. La puerta del tribunal se cerró con un sonido hueco y definitivo. Valeria ya no estaba. Y con su partida, el último vestigio de la vida que Javier había construido se desvaneció. El juez terminó de dictar la resolución del divorcio con voz neutra, como si lo que acababa de ocurrir no hubiera cambiado por completo la vida de los involucrados. Los abogados comenzaron a recoger sus papeles, algunos asistentes salieron murmurando entre ellos, y poco a poco, la sala se fue vaciando. Pero Javier seguía allí, sentado, inmóvil, con la mirada clavada en la nada. El hombre que solía comandar con autoridad en las juntas directivas, el que siempre tenía la última palabra en cualquier conversación, ahora no podía articular ni una sola frase. «Deberíamos irnos», susurró su abogado con cautela, como si temiera tocarlo y hacerlo trizas. Pero Javier no se movió. Porque por primera vez en su vida, no tenía un destino. No tenía una casa a la que regresar, porque todo lo que había sido suyo ahora pertenecía a Camila. No tenía una oficina en la que refugiarse, porque su empresa ya no era suya. No tenía una mujer esperándolo con una sonrisa seductora, porque Valeria lo había dejado sin dudar. Estaba completamente solo. Camila lo miró una última vez antes de levantarse de su asiento con la misma elegancia con la que había entrado. Javier sintió su sombra pasar junto a él, su perfume familiar pero distante, su presencia tan fuerte como siempre, pero ahora inalcanzable. Ella no le dijo nada. No se despidió. No hizo ningún gesto de triunfo. Porque la victoria ya estaba escrita. Y mientras la vio alejarse, con la cabeza erguida y el futuro brillante por delante, Javier entendió que el verdadero castigo no era perder su dinero ni su empresa. Era saber que, aunque lo recuperara todo, Camila nunca volvería a ser suya. Y ese silencio ensordecedor sería lo único que lo acompañaría el resto de su vida. El aire fuera del tribunal se sentía distinto.
Más ligero. Más limpio. Camila inhaló profundamente mientras descendía los escalones de mármol, dejando atrás el lugar donde, por años, creyó que terminaría derrotada. Pero en lugar de eso, salía más fuerte que nunca. Con la frente en alto, sin rencores, sin lágrimas, sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, era libre. Las cámaras de los periodistas apuntaban hacia ella, los flashes explotaban en su dirección, los murmullos y preguntas se mezclaban en el aire. Pero Camila no les prestó atención. No importaban los titulares de la mañana siguiente. No importaban las especulaciones sobre su futuro o sobre la ruina de Javier. Lo único que importaba era que, después de tanto dolor, de tantas noches en vela, de tanto esfuerzo para reconstruirse, finalmente había llegado al otro lado. Camila. La voz de su abogado la sacó de sus pensamientos. Él la miró con respeto, con esa admiración que solo se gana a través de la lucha. ¿Cómo te sientes? Camila sonrió, y esta vez, la sonrisa no era forzada, ni una máscara de supervivencia. Era real. Libre, respondió con sinceridad. Por primera vez, realmente libre. Y lo era. Ya no era la mujer que Javier había moldeado con sus desprecios, ni la sombra de alguien que un día creyó en promesas vacías. Era una mujer que había tomado el control de su propia vida, que había escrito su propia historia y que, a partir de ahora, decidiría cada página de su futuro. El sol brillaba con intensidad, iluminando la ciudad que se extendía frente a ella. Un horizonte lleno de posibilidades, de caminos nuevos, de segundas oportunidades. Porque la verdadera victoria no estaba en la venganza. Estaba en volver a vivir. Y Camila, finalmente, estaba lista para hacerlo. El juicio había quedado atrás, pero los recuerdos seguían presentes en la mente de Camila. La sensación de libertad era innegable, pero ciertas heridas tardaban en cicatrizar. No estaba sola en este sentimiento. Muchas mujeres de todo el mundo pasaban por lo mismo. Algunas seguían atrapadas en relaciones tóxicas, otras intentaban empezar de nuevo sin mirar atrás. Y algunas, como ella, encontraron formas inesperadas de darle la vuelta a la tortilla. Y fue entonces cuando me enteré de una historia que se estaba extendiendo entre los círculos sociales más influyentes. Una historia que, irónicamente, tenía ecos de la suya. Un hombre, arrogante y seguro de sí mismo, creía poder reescribir su versión de los hechos. Tras humillar a la mujer a la que una vez prometió amar, decidió llevar a su amante a la boda de su exmujer, seguro de que saldría triunfante. Pero lo que no sabía era que su historia estaba a punto de ser expuesta delante de todo el mundo. Aquí, en la última pantalla, hay un video que le contará toda la historia. Haz clic ahora para verlo y descubrir cómo sucedió todo. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.